Qué bueno que está con nosotros. Estamos en este fascinante estudio, la teología. Lección número 10, Cristología. Hemos llegado ya a un punto muy importante dentro de este fascinante estudio de la teología, una panorámica a las grandes verdades de la fe cristiana. Y hoy vamos a hablar acerca de Jesucristo, de las obras de Cristo. Recuerda usted que en teología propia estudiamos a la persona de Cristo. Ahora vamos a estudiar más un tanto la obra de Cristo ya en una forma más específica y un tanto más profunda que como se estudia en la teología propia. Letra A, introducción. 1. Concepto. Cristología, como su nombre mismo lo dice, es el estudio de Cristo, la parte de la teología sistemática que estudia a la personalidad de Cristo. Número 2, la personalidad de Cristo. En el libro de teología sistemática que tenemos aquí, usted va a poder ver la página 479 en adelante, todo el tema de la cristología. Y acerca de la persona del Señor Jesucristo, entonces usted primero va a ver su deidad, lo que ya hemos hablado en la teología propia. Cristo Jesús es Dios, eso tiene que quedar suficientemente claro. No hay cristianismo sin esta verdad. Esta es una doctrina pétrea. Aquí todos, si somos cristianos, tenemos que creer lo mismo. En esto sí que no hay ninguna discusión. Los nombres divinos. Vamos a ver qué significa Cristo. Cristo viene del griego Christos, que significa Mesías, que es, Mesías es hebreo. Y Christos es griego, es el enviado, el ungido, aquella persona que ha sido nombrada, designada, digámoslo así. Eso es lo que significa Christos y lo que significa Mesías en el Antiguo Testamento. Ese es un nombre que está ahí claramente evidenciado. Jesús, el nombre de Jesús es el equivalente a Josué, es el Dios que salva, etcétera. Hay una serie de nombres con los que Jesús aparece: Hijo del Hombre, Hijo de Dios, y estos nombres revelan el carácter y revelan la divinidad del Señor Jesucristo. En este libro de teología sistemática usted va a poder estudiar de una mejor manera y más profunda todo este tema. Letra B, el Cristo encarnado. Número uno, el nacimiento. Este es un hecho extraordinario, único e irrepetible en la historia, el nacimiento de Dios. Mire usted, tenemos que entender esto en su concepto, porque Dios no nace, Dios es infinito. Ha existido y existirá siempre, pero cuando hablamos de esto estamos hablando realmente de la encarnación. Acerca de su nacimiento tenemos que decir que es el único que ha nacido bajo estas circunstancias. El texto sagrado dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre una mujer, es decir, que hubo un decreto divino ejecutivo que dijo claramente que la mujer quedaba encinta, así de sencillo. Entonces es como Jesús nace, y porque nace de mujer es 100% hombre, pero porque no es engendrado por hombre, sino por un decreto ejecutivo de Dios, que es el mismo, es definitivamente 100% Dios. Ahora, tratar de entender estas cosas desde la perspectiva humana, con la mente humana, esto es imposible, amigo mío, porque todo parece indicar que son dos personas completamente diferentes las que están actuando. En un sentido sí, pero en esencia son la misma persona. Eso tiene que quedar suficientemente claro, ¿verdad? Porque en eso es que consiste la Trinidad. El nacimiento del Señor es un hecho irrepetible, que quede suficientemente claro, ¿verdad? El Dios hombre nace, digamos así, se encarna, se humana en este hecho sobrenatural. Número 2, la infancia. La infancia del Salvador, de Cristo,
no hay un relato bíblico que nos explique en detalle. Hay un pasaje que encontramos allí en el Evangelio según San Lucas que nos habla brevemente acerca de la infancia de Jesús. Muy poco se sabe, excepto por los evangelios que son apócrifos. Ahí sí hay un evangelio que nos habla de todos los detalles de la infancia de Jesús y de una serie de acontecimientos increíbles. Pero esos evangelios son apócrifos, la iglesia nunca los adoptó como palabra inspirada y por lo tanto pueden haber allí errores, aunque también pueden haber cosas verídicas. Pero como no se sabe qué es lo cierto y qué no es lo cierto, entonces la iglesia optó por no incluirlos en el canon del Nuevo Testamento. Pero la infancia de Jesús fue la infancia normal de todo niño judío que asiste por primera vez a la sinagoga a los 6 años, donde aprende. Imagínense, ¿verdad? Dios no aprende, pero estamos hablando en el contexto humano, la Torá, las escrituras y las ciencias y la cultura relacionada con el pueblo judío, que es el pueblo que Dios escogió para revelarse a la humanidad. Número 3, su bautismo. Vamos a hablar acerca del bautismo de Jesús. Existen muchas clases de bautismos, pero el bautismo de Jesús es sui generis, es decir, es único en su género. Por ejemplo, Juan Bautista estaba bautizando a todas aquellas personas que se arrepentían de sus pecados y él claramente decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. En ese momento aparece Jesús y le pide que lo bautice y Juan Bautista le dice: ¿cómo te voy a bautizar? Claro, es que el bautismo de Jesús no tenía nada que ver con arrepentimiento de pecados. Jesús es Dios, ¿de qué se va a arrepentir? Tampoco tiene nada que ver con el bautismo que usted y yo hacemos, que es un bautismo que simboliza la iniciación de un ser humano en el cristianismo. Jesús no se está iniciando en el cristianismo, Él es el fundador, con Él inicia una nueva era, una nueva etapa. Entonces, la pregunta que surge en la mente nuestra es: ¿por qué se bautiza Jesús? Bien sencillo. El bautismo de Jesús es un acto oficial mediante el cual Dios comienza el ministerio oficial de redención de Jesús sobre la faz de la tierra. Eso es un acto irrepetible, único. Nadie puede recibir el bautismo que recibió Jesús en el río Jordán por Juan Bautista. ¿Por qué? Simple y sencillamente por lo que acabo de decir. Recuérdese usted que él es bautizado a los 30 años. Según la reglamentación judía, a los 30 años es cuando los sacerdotes eran ordenados mediante un rito de iniciación. Él está cumpliendo con la ley. Pero Jesús no solamente es sacerdote, también es profeta y también es rey. Entonces, ese acto es un acto oficial del cielo en el cual Él inicia su ministerio oficialmente profético y su ministerio como un maestro, su ministerio como eso, como un rabino, como el Dios Todopoderoso. Y ese acto en el cual Juan Bautista derrama agua sobre él y la voz del cielo dice: este es mi hijo amado, sobre el cual yo tomo toda complacencia. Entonces es el inicio de ese ministerio, por lo tanto irrepetible. Nadie está siguiendo ningún ejemplo de nadie con esto. Es un bautismo único en su género. Para mayor entendimiento sobre eso, el libro de Teología Sistemática habla un poco del tema, pero si usted quiere realmente profundizar y meterse a aguas profundas sobre este tema, Louis Schaeffer lo hace con mucho detenimiento. Número 4, la tentación de Cristo. Amigo mío, tentación viene de una palabra griega, peirazo, y peirazo quiere decir incitar al mal. Aquí tenemos un problema porque en realidad Jesús no fue tentado. Venga, se lo voy a explicar. No me juzgue antes de explicar, por supuesto. Jesús es Dios, amigo mío. Eso está suficientemente claro. Cuando estudiamos la teología propia dijimos y hablamos de la deidad de Jesús, de Cristo, ¿verdad? Entonces Él es Dios. La misma Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie. Porque cuando un ser humano es tentado, de su propia concupiscencia es tentado. Así lo dice la palabra. Y Jesús dice: no puede ser tentado porque Él es Dios, Él no tienta a nadie.
y además Jesús no tiene concupiscencia, es decir, no tiene una naturaleza pecaminosa. Usted y yo sí la tenemos, por lo tanto sí podemos ser tentados. Entonces de ahí surge la pregunta: ¿qué significa eso con que Jesús fue tentado y fue llevado al desierto y después de 40 días Satanás 3 veces se le apareció y le dijo 3 veces? Bueno, esto es una cuestión no fácil dentro de la teología, pero está ahí explicado, y es simplemente relata la perversidad, la maldad de un engendro llamado Satanás, que pretende, que revela su vil carácter, que revela la osadía de lo que hay dentro del corazón. Si postrado me adorares, entonces yo te daré todos los reinos de la tierra. Entonces es una verdadera insolencia que revela exactamente la razón por la que esta criatura se revela contra Dios, y que es en realidad lo que quiere. Pero si Dios hace las piedras pan, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el problema? Porque el pecado es precisamente actuar en contra de la voluntad de Dios. Eso es el pecado, que yo haga algo que Dios no quiere hacer, que Dios no quiere que yo haga. Pero lo que Dios hace, todo lo que Él hace es bueno. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. El caso de Job, Satanás se le presenta, Dios le dice, vas a hacer esto, pero le pone un límite. Hay algunas comparaciones. Este tema puede estudiarlo en la teología sistemática, pero otra vez, Schaeffer es el hombre que profundizó en estos temas. Teología tradicional, ahí puede leer mejor el tema de la tentación de Cristo, que es un tema muy importante, pero no olvide esto: Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Número 5, la transfiguración de Jesús. ¿Recuerda usted que cuando estudiamos la teología propia, hablamos de la personalidad de Jesucristo y hablamos de un tema interesantísimo, la kenosis? En la kenosis Jesús se despoja, es decir, esto, hablando ya metafóricamente, se quita el saco, ¿no? Se quita la cazadora, como usted quiera llamarlo, se lo quita, se despoja, y entonces todo lo que tenemos es que vemos al siervo. Aquel que se hizo siervo ha perdido su apariencia de Dios, ya no tiene su apariencia. Bien, entonces la transfiguración es exactamente lo opuesto a la kenosis. Es decir, es la única vez, por lo menos que la Biblia registra, que Jesús se mostró como lo que realmente es decir, que Él se arropa de su gloria. Y cuando Pedro, Jacobo y Juan lo miran transfigurado como lo que Él era, es y será, entonces hay una reacción de aquellos hombres impresionante. Señor, ¿qué vamos a ir a hacer abajo? Quedémonos aquí ya de una vez, porque vieron la gloria de Dios, porque tuvieron una experiencia única, irrepetible aquí en la tierra, la transfiguración de Jesús. Todo su ministerio Él estuvo en su estado kenótico, pero en ese instante en el monte Tabor, allí en la Galilea, al norte de Israel, allí el Señor se mostró a sus discípulos como Él era. Él se reveló como el Dios Todopoderoso. Por eso este pasaje de la transfiguración es supremamente importante. Número 6. Su magisterio. Vamos a hablar del magisterio de Jesús. Dentro de este extraordinario ministerio, el Señor enseña cosas maravillosas y extraordinarias. Hablemos de los discursos. En los evangelios vamos a encontrar 3 discursos principales. El primero, el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Ahí el Señor pronuncia un discurso donde habla de una serie de reglas morales, de una serie de principios espirituales sobre los cuales el ser humano debe regir la vida, y es un discurso realmente ético impresionante. El segundo discurso lo encontramos allá en Mateo 24, se le llama también el discurso escatológico. Ya al final de la carrera de Jesús, Él habla y dice cómo va a ser el fin del mundo y los acontecimientos que van a ocurrir justo antes de su parusía o segunda venida. Y luego nos habla del discurso del aposento alto, que es el tercer y último discurso, que fue el discurso que el Señor dio justo antes de morir en el aposento alto, precisamente
cuando está tomando la Santa Cena con sus discípulos. Eso aparece allá registrado en San Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Es realmente extenso este discurso, y ahí el Señor revela una serie de conceptos impresionantes, da una palabra de admonición a sus discípulos, quienes van a quedar solos, dice él, por un momento, y la promesa de que él iba a estar con ellos siempre a través de la personalidad del Espíritu Santo. Entonces ahí estamos en esos discursos. Luego vamos a encontrar otro tipo de enseñanzas a través de las parábolas, por ejemplo. Esta era una forma pedagógica que utilizaban los judíos de aquella época para transmitir verdades muy importantes, y está dentro de la pedagogía de Jesús. Este método fue muy importante. Luego, las enseñanzas de Jesús las vamos a encontrar a través de sus conversaciones. Él tuvo una serie de conversaciones con fariseos, con sacerdotes, con personas comunes y corrientes, y de esas conversaciones y de esa interacción entonces salen cualquier tipo de enseñanzas, como por ejemplo, dad a César lo que es del César, ese tipo de cosas. Hay enseñanzas extraordinarias, el diálogo que tuvo con el joven rico: vende lo que tienes, entrégaselo a los pobres y sígueme, es por decir algo. Todo este conglomerado de enseñanzas, parábolas, discursos, conforma pues el libro, digámoslo así, que el Señor nos deja para regir nuestras vidas. Ahí están los principios, ahí están las grandes verdades, ahí están las admoniciones, ahí están los mandamientos del Señor. Cualquier ser humano que viva y aplique esos principios en su vida diaria definitivamente está destinado a tener éxito, a vivir una vida diferente y maravillosa. Número 7, los milagros de Jesús. Los milagros son parte del ministerio. Jesús hizo una serie de milagros. Definamos qué es milagro. Milagro es un acto en el cual se viola una ley de la naturaleza, una ley de la física. Entonces, caminar sobre las aguas es una violación de una ley. El sanar a un paralítico, el resucitar a un muerto, son simple y sencillamente hechos y acontecimientos que violan una ley natural. Jesús violó las leyes naturales. Él mismo hizo las leyes naturales, él las puede violar. Entonces caminó sobre las aguas, hizo que Pedro caminara sobre las aguas, resucitó muertos. Lázaro, digamos, es el paradigma sobre este tema, e hizo cualquier cantidad de cosas impresionantes que le granjeó una fama por todos aquellos alrededores, y es parte integral de su ministerio la realización de milagros. Número 8, su muerte. Este es un tema paradójico porque hablamos de la muerte, pero Dios no muere. Lo que ocurre aquí es que en la cruz del Calvario, el neuma de Jesús deja básicamente el soma. El cuerpo queda sin vida, pero Jesús está vivo, como claramente lo dijeron las mujeres: el Señor vive, porque en realidad la muerte simplemente debe entenderse como el traslado del neuma de una dimensión a otra dimensión. Es que el problema nuestro es que entendemos la muerte como el fin, y realmente la muerte no es el fin, amigo mío. La muerte simplemente es el acto mediante el cual el ser humano pasa de una dimensión a otra. Hay un traslado, ¿verdad? Ya el cuerpo caducó, pero el neuma es inmortal. Eso tiene que quedar suficientemente claro. Y Dios es infinito, no tiene principio, no tiene fin. Esto es importante que quede en nuestras mentes bien fijado. Resurrección de Jesucristo. Su resurrección es un acto único. Es cierto, Jesús ya había resucitado a Lázaro, ya había resucitado a otras personas. Sin embargo, la resurrección de Cristo es única y es la primera, como lo deja claramente establecido Colosenses, como lo explica correctamente el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo
15. La resurrección de Jesucristo es única porque Él resucita no con el cuerpo con que resucitó Lázaro o las otras personas, sino que con el cuerpo glorificado, el cual el apóstol San Pablo dice que es el que nosotros vamos a tener, con el cual nosotros vamos a resucitar. Primicia de los que durmieron es hecho, claramente establecido. Entonces Él resucita con ese cuerpo que nosotros vamos a tener en su momento. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Finalmente, y punto número 10, la ascensión de Cristo. La Biblia dice que después de tantos días de ministerio el Señor ascendió a los cielos. Los ángeles dijeron: este mismo Jesús que veis que asciende, de la misma manera va a descender un día. Y esa es la segunda venida. Eso es un acontecimiento que la iglesia está esperando. De ahí que San Juan diga en el último capítulo de la Biblia: ven, Señor Jesús. 3 veces: sí, Señor Jesús, ven. Señor viene pronto. Esto es muy importante. Maranata. Es importante entender que esta cuestión de la ascensión debe entenderse en el contexto, ¿verdad? Porque el Señor asciende, va de un lugar a otro, pero debe entenderse en el contexto porque el Señor no va de ningún lugar a otro. A ver, me explico. Usted ya sabe, cuando estudiamos la teología propia, hablamos de la Trinidad. El Señor no va, no viene, no sube, no baja. ¿Por qué? Porque es omnipresente. El Señor está, punto, está. Pero este simple y sencillamente es un acto, es un acto importante, es un acto parte de la agenda de Dios, y esto debe entenderse en ese contexto. Debe entenderse en el contexto de la Trinidad. Esto es muy importante. Muy bien, amigo mío. Esta ha sido la clase, la lección de Cristología, la lección número 10. Espero que este tema le abre el apetito para estudiar más profundamente sobre la teología sistemática. Muchas gracias.